Buenas tardes, respetado profesor Daniel Cisneros, estimado compañero. En el día de hoy tengo la grata oportunidad de presentarles los aspectos básicos de la orientación educativa y profesional en Panamá y el desarrollo de la orientación actual en nuestro país. Para esto he creado un índice donde como primer punto establezco los diferentes conceptos de orientación educativa por diferentes autores. Luego lo subdivido en los análisis y construcción de mi propio concepto, la definición de un autor que me gusta y la explicación de por qué me gustó. Como punto número 2 tengo el mapa semántico sobre la evolución histórica de la orientación. Luego, como punto número 3 tendré el cronograma del desarrollo de la orientación en Panamá. Punto número 4 son los principios y proyecciones de esta orientación que tenemos en Panamá y la explicación de cada uno de ellos con mis propias palabras. Como número 5 estaré presentando un mapa mental sobre los objetivos de la orientación, cuáles son los objetivos que se deben caminar en nuestra orientación panameña. Como punto número 6 hablaré de las perspectivas y proyecciones de la orientación en Panamá y de los países vecinos. Estaré haciendo una comparación de qué pasa en un país vecino y qué pasa en nuestro país, diferentes países. Como punto número 6 estaré hablando de la orientación, pero comparándola en sí a través de un cuadro con nuestra realidad que se vive actualmente en nuestro país. Y como último punto estaré explicándoles un ensayo que elaboré sobre la orientación educativa y profesional en nuestro país y terminando con la conclusión y referencia. La introducción. La orientación educativa es un área que ha jugado un rol fundamental dentro de la educación básica, media, superior e universitaria. Es cierto que a través de la historia se han hecho distintas variaciones, se han hecho esfuerzos para abordar este importante tema, porque toda persona necesita ser orientada, no solamente los alumnos, hasta un adulto necesita ser orientado y necesita tener estas bases. Y Panamá está realizando esto con el propósito de profundizar el conocimiento en esta área y ofrecer un documento breve sobre la historia. Y esto es lo que yo voy a estar presentando, proyecciones, objetivos, perspectivas y la actualidad más que todo de nuestro país. Tenemos los diferentes conceptos de orientación educativa por diferentes autores. Aquí, como pueden leerlo, tenemos la orientación educativa es un proceso sistemático de asistencia a personas en proceso formativo, sea en el ámbito personal como profesional. Esto lo establece Rodríguez en el 2014. Otra definición por parte de Molina, en el punto número 2, establece que es un proceso dirigido, que la orientación tiene diversos aspectos personales, capacidades, gustos e intereses. Otra definición es el proceso sistemático de ayuda dirigida a todas las personas en periodo formativo y de desempeño profesional. Tiempo libre con la finalidad de desarrollar en ellas aquellas conductas vocacionales que los preparen para la vida. Esto lo establece Álvarez en 1995 en una de sus investigaciones. Y como última definición tenemos un servicio dirigido, que la orientación es un servicio dirigido, ayudar a los alumnos para que se seleccione inteligentemente entre varias alternativas lo que corresponda con sus habilidades. Esto lo establecen Jacon y Ravis en 1976. Luego de analizar esto, minuciosamente, en los cuadros presentados, construyo mi propia definición como que la orientación es un proceso que guía al alumno a conocer o reforzar aquellas conductas de forma inteligente y segura que le permitan ser como un agente profesional, social y sobre todo beneficioso y provechoso para nuestra sociedad. La definición del autor que me gusta, obviamente hubieron distintas definiciones, pero la que me llamó mucho la atención es la de Aldair Rodríguez, que fue la primera definición que presenté en la diapositiva anterior, el cual define la orientación como un proceso sistemático de asistencia a personas en proceso formativo, sea en el ámbito personal o también puede ser en el ámbito profesional, cuyo objetivo es desarrollar conductas vocacionales que lo auxilien para su vida actual, su desarrollo y su plena vida adulta. ¿Por qué me gustó? Porque todas las definiciones son muy buenas. E inclusive hay unas que son más detalladas que la otra. Sin embargo, Rodríguez de una manera muy sencilla, pero a la vez contundente, define la orientación educativa de otra manera, enfoca la vida como objetivo final, al momento de orientar al alumno, no solo de manera personal, sino dice que forman para formarlo como un profesional emprendedor funcional y de éxito. Yo busqué la definición
Y más que todo leí un documento que él escribió y no solo me quedé con la definición, pero él ve la orientación desde otro punto de vista, no solamente lo ve de la parte vocacional como lo que es la parte educativa, sino que lo ve desde el punto de vista para la vida y que debe ser enriquecedora para todos y que le debe llegar la orientación a toda persona sin distinción de razas y otro tipo de religión, entre otras. La evolución histórica de la orientación. Este es el mapa semántico que elaboré. Habla desde la época clásica hasta el pleno siglo XXI. En la época clásica se establece que Sócrates descartó uno de los objetivos prioritarios de la orientación, que fue el conocimiento de sí mismo. Luego Platón reparó en la necesidad de determinar las actitudes de los individuos para lograr su ajuste y educación social. Y luego Aristóteles propugnó el desarrollo de la racionalidad para elegir una actividad en consonancia con los intereses de los sujetos. Luego nos movemos a la época de la Edad Media. La función del orientador, según Carlomagno, fue el iniciador de las clases. Él fue el iniciador de las clases por el empeño que puso en que las clases inferiores se instruyeran y se redimieran. Luego, en el Renacimiento, Rodrigo Sánchez de Arévalo publicó en uno de sus escritos y resalta la importancia de la formación profesional. Luego, Luis Vives afirma la necesidad de investigar los apuntes individuales, los cuales son actos para la vida y que lo forman a ser una persona de bien para la vida. Luego nos movemos al Renacimiento y al racionalismo del imparismo en el siglo XVII. Luego se habla de la vía de penetración comprensiva para resolver los problemas del ser humano. A través de esta, la vía psicométrica de la medida establece un punto de vista entre los procesos psicológicos y pedagógicos. Es aquí donde se habla más, no solamente de la orientación en sí, sino que se estipula más lo que es la parte vocacional de la orientación. En el siglo XX se producen numerosos intentos, es uno de los siglos más importantes de esta sociedad de actividades de orientación, y en los centros escolares se lleva a cabo una intensa labor legislativa, lo que son las pólizas y aquellas regulaciones para mejorar este ámbito de la atención del alumnado. Luego, en el siglo XXI, ya encarnada plenamente la orientación en el ámbito escolar, se comienza a reflexionar sobre qué se quiere lograr con el alumno y cuáles son aquellos criterios a identificar para poder responder a las demandas que deben tener los orientadores en sí. Aquí desarrollo un cuadro más que todo desarrollando por año y aquellos avances que se han dado. En 1967 se crean los primeros centros de orientación y aprendizaje. En 1974-1979 se crea la orientación, dirección orientativa y profesional. En 1981 a 1894 se adopta como modalidad de trabajo la dinámica de la planta de la planificación, en donde la acción de las perspectivas áreas se ofrecen a través de distintos puntos de vista. En 1986, más que todo, los diversos se propone una creación de una estructura técnico-administrativa y encaminada por Carlota Rangel. En 1993 ya se logran avances más importantes en nuestro país. Se aprueba la licenciatura en educación con énfasis en orientación educativa y profesional. En el 2001, luego de investigar esto, me pude dar cuenta que el 2001 es la época más importante de nuestro país con respecto al área orientadora, ya que se aprueba la adaptación de la carrera de Ciencia de la Educación en la Universidad Autónoma, la UNACHI en Chiriquí, la Universidad de Panamá y la Universidad de las Américas, UDELA, que son unas de las pioneras en esta área de orientación. Luego se crea el Colegio Nacional para Orientadores, que se la aprueba. Luego, como les decía, se inicia el doctorado en el 2014 de Ciencia de Educación con orientación en Educación Social para el Desarrollo Humano. O sea, si vemos aquí en la Universidad de Panamá, la Universidad Autónoma de Chiriquí son las pioneras, más que todo la Universidad de Panamá, que crea la carrera de orientación como primera opción a un título y graduarse y ejercer como profesión en esta asignatura. Luego, tomando en cuenta los principios de la orientación, Miller establece que la orientación número 1 es para todos los alumnos. O sea que no debe haber excepciones con ninguno. El número 2 ha de dirigirse a personas de todas las edades. En la sociedad actual, desde niños hasta adultos, nos estamos educando hoy en día. No solamente son estudiantes,
menor edad o universitarios, inclusive adultos que están regresando a las universidades para estudiar, y es aquí donde la orientación es necesaria. E inclusive para muchos docentes perciben o tienen estudiantes que son mayores que ellos, pero igual así es la base orientadora que se debe promulgar. La número 3, ha de aplicarse a todos los aspectos del desarrollo. Todo individuo que se esté preparando para ser un ente de cambio y profesional para la vida debe ser orientado. Aquí lo estoy resumiendo más que todo lo que es para no alargar tanto la videoconferencia. En la número 4, la orientación estimula el descubrimiento y el desarrollo de uno mismo. Y tiene los principios más relevantes que tiene la orientación, que son descubrirse a sí mismo y conocer cuáles son sus sueños, metas y expectativas para la vida. Número 5, ha de ser una tarea cooperativa en la que se comprometen diferentes agentes. El orientador no es el único responsable de la educación del alumno. Es también responsabilidad de la comunidad educativa. ¿Quiénes son la comunidad educativa? El director, los padres de familia, sobre todo. Toda persona que rodea al individuo debe ser un orientador y un ejemplo para ese alumno. Porque no todo depende del orientador en sí, sino también que la familia, la comunidad educativa, los administrativos, los colegas juegan un papel importante en la orientación de cada individuo. En la número 6 es una parte del proceso principal del proceso total de la educación. La educación no puede ser completa sin dejar una buena orientación al individuo. En la número 7 ha de ser responsable frente al individuo y frente a la sociedad. Yo escribí aquí, no hay nada más bonito para un orientador que ver a un individuo plenamente desarrollado y creando expectativas y formándose más que todo para la vida. Aquí desarrollé un cuadro sobre los objetivos de la orientación panameña. Tenemos aquí como número 1, coayudar en el desarrollo integral, dinámico, armonioso, sobre todo. En la número 2, promover el educando el autoconocimiento, que es el descubrimiento de su propia identidad, los intereses y capacidades que él pueda presentar y los valores como sujeto integral. En la número 3, coayudar al mejoramiento de la calidad mediante la oferta de técnicas y hábitos de estudios que los conduzcan a un aprendizaje productivo, autosuficiente. Y en la número 4, facilitar que el estudiante seleccione una carrera que responda a sus intereses y actitudes. Obviamente un estudiante necesita saber qué él quiere para la vida y necesita ser orientado. Muchos de nosotros como estudiantes a veces nos orientan o no nos orientan. Y una vez salimos del colegio y vamos a buscar una vida profesional, yendo a la universidad, no sabemos qué escoger. Y es aquí donde el orientador juega un papel bastante importante. Y sobre todo que corresponde a la condición socioeconómica. No todos tenemos el dinero para subsanar gastos. No todos los padres de los estudiantes tenemos dinero para poder colaborar más que todo con nuestros estudiantes. Y la número 5, participar coordinadamente con otras instituciones, promoviendo salud física y mental y desde una perspectiva físico y social. Es decir, promoviendo la salud física en el estudiantado. Se ha hablado mucho que la materia de educación física no es necesaria, pero en este punto de vista desde la orientación panameña sí es necesaria, porque el estudiante desarrolla sus habilidades mentales y psicosociales. Bueno, las perspectivas y proyecciones de la orientación en Panamá y países vecinos. La orientación del sistema educativo en Panamá es solo hoy una de las más apremiantes y fundamentales tareas que tenemos que llevar a cabo los panameños. Es cierto que la orientación en Panamá no está al nivel de otras orientaciones en otros países. Por ejemplo, la orientación debe tener expectativas, va destinado a todos los ciudadanos, pero especialmente a los que hayan en el periodo de formación en escenarios próximos a la orientación educativa y a los que ejercen profesión en cualquier ámbito de la pedagogía. La orientación en Panamá